Te glorificamos. ¿Cuántos creen que el Señor en esta noche va a hablar a nuestras vidas? Tome su asiento. Anoche, mientras predicaba el profeta, el hermano Magno, estaba sentada en esa silla y venía a mi corazón una palabra y me la traía con otra y con otra y con otra. Y yo decía, pero ¿por qué si el que predica mañana es el pastor? Pero vio que Dios tiene todas las cosas bajo su gobierno. Y yo decía, pero ¿por qué? Si el pastor es que mañana va a predicar, ¿por qué me daba esta palabra? Y yo creo que en esta noche el Señor, sí, amén, Él quiere hablar con nosotros, así como lo hizo anoche también. Por eso vamos a abrir allí en la palabra un pasaje muy conocido en Génesis capítulo 2. Si usted lo tiene allí, versículo 8. Vamos a centrarnos solamente en este versículo y luego después vamos a ver algo más. ¿Lo encontró? Amén. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y dice así: y Jehová Dios, diga conmigo, Jehová Dios, plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí ¿a quién? Al hombre que había formado. Padre del cielo, en esta tarde, tú anoche, Señor, me entregabas esta palabra y yo no entendía por qué tú me la entregabas, mas hoy entiendo por qué, Señor, te doy, porque tú me ministraste acerca de esta palabra en el día de ayer y por eso te agradezco. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento. ¿Cuántos ustedes, y yo creo que todos lo conocen y todos saben, el Señor ha querido hablar con usted? Amén. Muchas veces, y este pasaje es un pasaje muy conocido, donde dice que Jehová Dios plantó un huerto y le puso un nombre. ¿Cómo se llamaba? En Edén. Y allí también puso al hombre. Y si usted otros capítulos más adelante va a poder entender que él, dice la Escritura en el mismo libro de Génesis, que él se paseaba a la luz del día para poder hablar cara a cara con Jesús, cara a cara con Silvia, cara a cara con Flor, cara a cara con cada uno de los que están aquí. Y eso era porque él quería tener una relación, diga conmigo, una relación personal, íntima, única con el hombre que él con sus manos había formado. Y esto ustedes lo conocen porque se ha predicado muchísimas, infinitas veces en este lugar. Y cada vez que anoche estaba predicando el hermano Magno y me venía esta palabra y él me lo ilustraba con otra cosa y decía, pero Señor, ¿por qué? Y en un momento él me mostraba cómo con sus manos, o sea que de repente podemos decir que tu rostro, mírate las manos, mírate tu cuerpo, todo tu cuerpo fue tallado por la mano del Dios mismo, por la mano del Dios viviente. Eso todos lo sabemos. Pero me dijo estas palabras en el corazón ayer. Pero ese no fue el primer Edén. El primer Edén está allá arriba. Y usted dice, ¿cómo? En Ezequiel capítulo 28, usted va a encontrar allí donde dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, sobre piedra de fuego te paseabas. Se lo decía un personaje que después cayó. Se lo decía Satanás el diablo, que cayó. Hizo un querubín grande y protector. Lo puso en el santo monte de Dios y le llamó el Edén. En el huerto de Dios estuviste. O sea que Dios, antes de plantar un Edén aquí en la tierra, el globo terráqueo, antes ya había y ya tenía un Edén en el cielo. Eso ponía en mi corazón y me decía en mi corazón, pero puse un querubín grande y protector, excelso, maravilloso, hermoso, encargado de la alabanza. Nosotros cantábamos recién hermosas alabanzas. Bueno, él estaba encargado para la alabanza, pero ¿qué pasó? Él cayó de la gracia de Dios por querer ser igual a Dios. Ahora, en este Edén que él plantó en esta tierra, puso al hombre. Cachetazo para el enemigo, porque dijo, vos quisiste ser igual
que yo quisiste sentarte en el trono, ahora yo voy a hacer a alguien, voy a hacer a un hombre, voy a soplar aliento de vida sobre su nariz y ese se va a sentar en el Edén. Ese cachetazo, porque de repente él quería, dijo, subiré a los cielos, me sentaré allí en la diestra, me sentaré allí donde está el Eterno, me sentaré y tomaré y haré. Ya tenía todo planificado y medio cielo, convulsionado, a punto de hacer una rebelión en el cielo. ¿Cómo no le bastó con esto? En este otro Edén estaba Adán. Y no alegre con esto, dijo, bueno, no voy a poder hacer nada con Adán, pero voy a ir a Eva y le voy a endulzar la oreja. Veo que nosotros, muchas veces, nosotras las mujeres somos más frágiles tal vez, o más delicados, o parecemos. Nos gustan las cosas que nos entran por los oídos y muchas veces por eso tenemos problemas. Y en este Edén, el Señor me decía, y yo quise hablar también con el hombre. Allá en las piedras de fuego se paseaba ese personaje y se quiso exaltar sobre mí y cayó por tierra. En este segundo Edén puse al hombre aliento de vida, soplo de aliento de vida sobre su nariz, me paseaba a la luz del día para hablar con él y de repente no lo encontré más. De repente me paseé a la luz del día diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Jesús, ¿dónde estás tú? Sandro, ¿dónde estás tú? Quiero hablar contigo. Y allí no había nadie. O sí estaban, pero estaban escondidos. Y él me decía anoche, mientras predicaba el pastor, es que estaba pendiente de la predicación, pero me venía y me venía. Me decía, ¿por qué tú te escondes? ¿Por qué nos escondemos a veces de la presencia de Dios? Y decimos, sí, sí oramos. Sí, una charla, un diálogo con el Señor, una oración. Y justamente ayer el hermano Magno hablaba de lo mismo. ¿Y será por qué que el Señor nos vuelve a hablar de lo mismo otra vez? ¿Será que algo está faltando? Porque en realidad que el pastor de la casa nos está instruyendo con palabra de Dios, pero está faltando algo, un remo. ¿Cuál será? La palabra, un remo. ¿Y la otra? Pero somos mezquinos y somos esquivos y somos escasos y parece que no hay palabra. Y si no, fíjese, la coordinadora recién decía, vamos a hacer un culto diferente, que Dios haga algo con nosotros, porque está faltando esa comunicación. Él nos instruye, nos trae palabra, nos exhorta, nos edifica, pero está faltando la parte nuestra. Y decía en mi corazón anoche el Señor, lo busqué a Adán y no lo encontré. Ese primer Edén, ese segundo Edén, también falló, pero no porque fallara Dios, fallamos nosotros los hombres. En el primer Edén falló el enemigo, en el segundo Edén fallamos nosotros. Pero luego después habló a Moisés y le introdujo una visión y le dijo que quería hablar con el hombre cara a cara, porque él estaba deseoso de hablar con el hombre y le dijo que subieran y vinieran a los pies del monte, porque él quería hablar con el hombre otra vez, como en aquel tiempo. Fíjese el deseo de Dios de hablar contigo. Juancito, quiere hablar contigo, Alicia. Berna quiere hablar contigo. Y usted va a decir, sí, yo hablo con el Señor cuando estoy en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa. Una cosa es orar y decir, Señor, te pido por esto, te pido por aquello, te pido lo otro, mi trabajo, mi hijo, mi nieta, mi todo, mi. Y nos levantamos y decimos, gracias Señor porque he podido orar y me voy contenta porque oré. Y resulta que el Señor estaba, como le pasó a una pastora en una oportunidad, varias veces conté este testimonio, que el Señor vino y oró, la pastora vino y oró, Señor, esto, aquello, lo otro, y va a habló en lengua y qué sé yo, y después se limpió las lágrimas, gloria a Dios, gloria a Dios. Me levanto para irme y escuchó que le dijo, tú hablaste, yo te escuché, ahora yo quiero hablar contigo. ¿Me entiende que la oración
No es así, así, así. Es así, así. Así y así. Yo hablo, Él escucha. Él habla, yo tengo que escuchar. Y nos salvaríamos de tantas cosas si escucháramos. Sí, pero yo escucho la palabra, ok. Es que Él nos habla por la palabra. Ahora, nosotros cuando hablamos, le pedimos, le rogamos, le suplicamos, no está mal, está bien que compartamos nuestra petición de oración con cada uno de nuestros hermanos porque es necesario llevar la carga de oración del uno para con el otro. Y Dios le dijo a Moisés, trae todo al pueblo a los pies de este monte, porque yo quiero hablar con todos ellos. No quería hablar solo con Moisés, quería hablar con todos. En una palabra, yo en mi corazón lo tomaba como que quería instalar allí en el desierto un Edén, totalmente raro, pero un Edén donde él pudiera hablar, como en el principio con el hombre. Quiero hablar con todos. Y allí comenzó, allí en Éxodo usted lo va a encontrar, allí comenzó a bocina, fuego, ruidos tremendos, que todo el pueblo se asustó. Hombres, mujeres, ancianos y niños asustados porque nunca habían visto tamaña manifestación de gloria del Eterno para con el pueblo. Y yo decía, qué oportunidad que nos perdimos. Porque si ellos hubiesen aceptado hablar con el Señor en ese momento y escucharlo, hasta el día de hoy, cada uno de nosotros lo escucharíamos tal vez audiblemente. Hoy lo escuchamos por la palabra. Por cada predicador, aún si es un niño, a él oír, porque ahí es palabra de Dios. No quisieron oír, tuvo que hablar solamente con Moisés. Pero luego después le dijo, haz para mí en el desierto un tabernáculo donde yo moraré y los guiaré y los asistiré. Y la nube estará en el día y el fuego estará en la noche. Y avanza, y Moisés le dijo, si tú no vienes conmigo, yo no iré. Y él le dijo, avanza, yo estoy contigo. Ahora nos trasladamos, después de ese tabernáculo, al templo, donde venimos a escuchar la voz de Dios. ¿O no? ¿Por quién? Por el que predica. Venimos a escuchar la voz de Dios, porque la Biblia se es abierta, y se es abierto el libro más sagrado, la profeta más excelente de todos los tiempos. Pero allí volvimos a fallar otra vez, me decía el Señor anoche. ¿En qué? Que los judíos que tenían el templo más hermoso adoraron más al templo que a Dios. Adoraron más al templo que a Dios. Y tal era su adoración que viniendo Jesús, vinieron unos y le dijeron, Maestro, mira este templo. No es hermoso, tenían al mismo Señor de señores, Rey de reyes, al que un día se paseó allí en el Edén, hablando con el hombre cara a cara, ahora se naturalizaba en un cuerpo común y corriente, solo que era él especial, porque era el Hijo del Dios viviente, hablando una vez más, Dios con el hombre el hombre con Dios. Y lo vieron caminar, y lo vieron comer, y lo vieron reírse. Mire, yo creo que él era hasta bromista. Me atrevo a decir que Cristo era hasta bromista. ¿Y usted sabe por qué? Porque a Simón, que se le decía junco, le puso piedra, que significa piedra. Lo estaba tal vez que cargando y se reirían, o qué sé yo, no sé. ¿O usted cree que era el maestro todo el tiempo así tipo Robocop y digitaba? Era un hombre, era Dios hecho hombre. Una vez más caminando por su Edén, que era esa tierra de Jerusalén, buscando al hombre para poder hablar con él. Y encontraron que adoraron más al templo que a Dios. Y el Señor les lanza una palabra y le dice, no quedará piedra sobre piedra de este templo. En una palabra dice, sí, que ustedes adoran más esto que es madera, piedra, y no a mí, que soy el Hijo del Dios viviente. Y el Señor me traía desde la eternidad hasta este tiempo.
Y me hablaba desde la eternidad, de su primer Edén, de su segundo Edén, de aquel lugar donde quería hablar con el hombre en el monte, del tabernáculo, del templo, y por fin que el Señor se cansó y dijo, ya no habitaré más en templo hecho por manos de hombre. Ahora mi Edén estará ¿dónde? ¿A dónde? En el corazón. Entonces cuando el Señor te está hablando y te está diciendo algo, escúchalo, escúchalo. Hoy Él te está diciendo, he buscado 25.000 maneras de hablar contigo y no me quieres escuchar. He buscado 25.000 formas de atraerte, amada mía, porque no queda tiempo. Quiero que me escuches, porque eres la niña de mis ojos, dice el Señor. Eres la niña de mis ojos y te he amado desde el principio de los tiempos. Desde el principio de la eternidad te he amado con amor eterno. Charlando en el estudio de las mujeres, de la reunión de mujeres, estamos estudiando sanidad interior y hay un pasaje allí donde dice en el libro de los Salmos, mi embrión vieron tus ojos. Y en un libro estaban escritas todas aquellas cosas que sucederían luego. O sea que Dios ya te tenía a Daniel planificado desde la eternidad hasta que Él venga, hasta el fin de los tiempos. Porque a lo mejor tu tiempo termina aquí, hoy, el mío. Pero no termina aquí, termina esta materia, continúa. Entonces, el Señor quiere hablar con su iglesia. Tenemos el remo de la palabra. Nos falta el remo de la oración. ¿Y sabe qué? Nosotros a veces sí, los judíos adoraban más al templo que a Dios. Y nosotros hacemos lo mismo. Porque no adoramos ni al templo ni a Dios. Y usted va a decir, ¿por qué? A Dios porque lo servimos cuando tenemos tiempo, cuando nos queda un cachito de lugar, cuando tenemos necesidad, cuando el agua nos llega al cuello. ¿Y al templo? Y al templo no, porque para ir a orar, puedo orar a mi casa, no es necesario venir a la casa del Señor. ¿Me entiende? ¿Cuál es esa dicotomía que tenemos en nuestras vidas? ¿Y será que el Señor no me va a escuchar en mi casa? Sí, sí te escucha en tu casa. Por supuesto que te escucha. Pero hay un tiempo que debemos apartar para buscarlo en su casa también. Debemos parar muchas cosas que a lo mejor no nos trae nada para la eternidad. Vicios, cosas que no nos sirven para la eternidad, todo lo contrario, nos aparta de la eternidad. Pero yo voy a la iglesia, no es sinónimo de estar anotado en el libro de la vida. Busquemos, porque la palabra primero es para mí, busquemos estar anotado en el libro de la vida del Cordero, porque los libros serán abiertos, dice el libro de Apocalipsis. Y allí se dirán muchas cosas con respecto a cada uno de nosotros. Y hablaba con las hermanas y decía, de este pasaje de la Escritura, dice, en mi embrión vieron tus ojos, decía, y en un libro, y yo decía, chicas, escuchen, en un libro estaban escritas todas aquellas cosas que sucederían luego. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Muchas veces leímos ese pasaje. Mi embrión vieron tus ojos, sí, conocí al Señor, nos conoce el vientre de nuestra madre, y seguro que nosotros también. Pero había un libro, estaba hablando de un libro. Y en un libro fueron escritas todas aquellas cosas. ¿Qué escribió el ángel escribiente? ¿Usted se cree que al Señor se le escapa alguna? Dice también su palabra que ni un cabello de nuestra cabeza se perderá. Y yo le voy a decir una cosa, mire. Este era el bosquejo para que armé recién. Porque el pastor me dijo, me siento mal, no voy a poder ni siquiera ir al culto.
Busqué este bosquejo y lo hice. Y no es el mensaje de ahora. Anoche me dio otra cosa el Señor. Y digo, escribo esto. Vio que el Señor, como nos hace a veces nosotros los pastores, preparamos algo de una hoja. Y me mandó, ¿por qué me habló anoche así? Primero, es para mí. Necesita más diálogo conmigo. Por lo tanto, te dice a ti, necesito más diálogo contigo. Iglesia, amada del corazón del Señor, la niña de sus ojos, la que pronto volamos. La que pronto volamos. Qué precioso será ese día. Qué precioso será ese día. Pronto volamos, pero antes tiene que ocurrir algo maravilloso, impresionante, nunca visto en todo el tiempo. Yo creo que los discípulos del Señor quisieran estar en este tiempo. Y nosotros decíamos, qué privilegio, los discípulos que estuvieron junto al Maestro. Y si ellos están expectantes de nosotros, ya, dale que ustedes pueden, iglesia, denle, para eso derramamos sangre. Y ellos quisieran estar ahora que está a punto de terminar el tiempo de gracia en la que la iglesia se va. ¿Por qué? Porque hay un pasaje precioso que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted se va a reír lo que me pasó anoche. Todo me pasó anoche. Estaban entrando los hermanos de Plotier y estábamos con el pastor sentado, él en la esquina y yo al lado. Y miro por la ventana, miro de vuelta y quedo mirando así. Delante de Dios, le digo, veía al hermano Leonardo entrando por esa puerta. Veía al hermano Leonardo entrando por esa puerta. Y lo miré al pastor, volví a mirar para allá y nos quedamos así los dos. Era el hermano Leonardo, su cabecita blanca, así como viene vestido. Entró, se paró, miró así, miró para la calle, volvió a... Y quedamos, hicimos 2 pasos y miramos. Y era un hermano de la iglesia del pastor Luis. ¿Lo viste? Entonces yo digo, y ahora me lo trae a recuerdo el Señor en este preciso instante. ¿Sabe lo que va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Punto. En ese punto no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Si un día, una semana, un mes, un año, no se sabe. Porque dice, resucitarán primero. O sea que la iglesia todavía va a estar acá y los que partieron con el Señor, que durmieron con el Señor, van a salir de sus tumbas. Nosotros lo vamos a ver. ¿Cómo, pastora? Nosotros lo vamos a ver. Y ellos van a salir de sus tumbas y va a revolucionar todo el lugar donde ellos anden, porque van a ir a su familia, aquellos... Vaya Dios a saber, hay unos misterios tremendos, iglesia, unos misterios que ustedes no se lo imaginan, pero todo está aquí en la Biblia. Y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que ellos resucitan, van a testificar de que Dios, y luego después todos juntos nos vamos. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Nosotros leemos punto y coma y seguimos de largo y no entendemos que entre un punto de la palabra y un coma hay tiempos. Y esos tiempos están marcados para este tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Punto. 1 semana, 2 semanas, un mes. Ahí está la hermana Raquel. Te va a venir a decir, Alicia, vamos a la barda, vos que te reías, vamos a predicarle que yo resucité de entre los muertos porque pronto nos vamos. Y yo me imagino que Alicia va a decir, no, porque estoy haciendo dulce en el fuego. Creo que va a alargar el dulce y va a salir para... Le decían lagartija a la mamá de la hermana Alicia. Era de la iglesia el pastor Mella, pero ella se la pasaba cerca de las bardas predicando, no había nada, pero ella venía a predicar. Y los hijos se le reían. Y ahora ella está aquí en la casa del Señor. Ella cosechó donde no sembró. La hermana Raquel sembró oración sobre ella y ella ahora está cosechando lo que no sembró. Y me imagino, cada uno de los que hemos perdido un ser amado, yo voy a encontrar a mi mamá, a mi pastor, a mi pastora. Mi mamá seguro me va a decir, nena, estoy aquí.
Vamos a predicar, vamos. ¿Me entiende? Pero para eso tenemos que tener una intimidad. Para eso tenemos que tener un diálogo. En ese Edén que Él plantó en nuestro corazón, porque ahí ahora Él habita. Ahí ahora Él nos habla, y nos habla por su palabra. Así que, hermanos, les animo a que comiencen a escuchar en el Edén, porque ahí se está en este Edén, en el corazón del hombre y de la mujer, ahí se está paseando el maestro, queriendo hablar con Ricardo, queriendo hablar con Daniel, con Ricardo, con cada uno de los que están acá. No vamos a decir, no puedo ahora porque dejé la leche en el fuego. Ahí no vamos a tener excusa de nada. No vamos a decir, estamos afanados con esto, porque ahora Él está diciendo, quiero hablar contigo ahora. No es cuando vos quieras. Esta pastora, después que oró, reclamó, lloró, habló en lengua, dio glorias a Dios y no sé qué más, se levantó, se limpió y se iba del altar y escucha, ch, ch. Tú hablaste, yo te escuché, ahora escúchame, yo voy a hablar contigo. Nos levantamos muy rápido de su presencia. ¿Cuántos quieren intimidad con el Señor? Anoche nos preguntaba lo mismo el Señor. ¿Por qué será que nos viene hablando así? Él se fue, anoche el Señor me hablaba de esto, y yo le digo delante del Espíritu de Dios, decía, pero ¿por qué me habla esto el Señor si yo no tengo que predicar mañana? ¿Y qué dice ahí arriba? Jeremías 42. Jeremías 42. Nada que ver. ¿Me entiende? Esta es la palabra que el Señor les entrega en esta noche. Vamos a comenzar una semana. No sabemos si en esta semana el Señor viene por nosotros, por mí, por usted o por toda la iglesia, o no sé. Pero busquemos el rostro del Señor ahora. No les alcance con venir a la iglesia, porque cuando la iglesia se va, estas sillas se quedan y estas sillas están 365 días del año aquí dentro, son fieles. Pero el Señor no quiere la silla, te quiere a ti. Amén. Póngase de pie. Esta ha sido la palabra que el Señor me ha entregado y yo le entrego a usted.